nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vence desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es lo que habla el escritor de Hebreos ahí en el capítulo 2, versículo 1. Y lo que expresa el escritor es algo que debe ser tomado muy en cuenta en cada uno de los seres humanos, particularmente en aquellos que intentamos ser discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque nunca estamos lejos de caer, nunca estamos lejos de, a veces consciente o inconscientemente, e incluso sin percibirlo, si no estamos atendiendo el consejo de la Escritura, lo más probable es que poco a poco nos empecemos a deslizar y finalmente haya una caída. Pablo habla ahí en Corintios, en la primera carta, en el capítulo 10, versículo 12, habla y dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y al igual que lo que habla Hebreos, esta es una advertencia seria en cuanto a que no podemos tomar confianza de que ya estamos en el camino, de que no vamos a fallar, de que de una u otra manera vamos a salir adelante. Es cierto que la gracia de Dios nos permite superar muchos obstáculos, pero también es cierto que debemos tomar en cuenta cada una de las enseñanzas que el Maestro nos da, cada una de las cosas que encontramos en la Escritura, para que nuestra vida sea pegada a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y particularmente en el mensaje de hoy, me gustaría primeramente haber considerado lo que ya antes dije, tanto lo que habla Hebreos como lo que habla Corintios, pero me gustaría leer esto que dice Romanos en el capítulo 12, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Finalmente la Reina Valera y todo, el sentido es el mismo, pero me gusta sobre todo el lenguaje que utiliza la Nueva Traducción Viviente. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. El sentido de lo que habla el apóstol Pablo aquí en Romanos 12.2, en Romanos capítulo 12, versículo 3, es muy similar a lo que advirtió allá la iglesia de Corinto. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero aquí todavía es más serio: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Y hay muchos ejemplos en la Escritura, hay muchos ejemplos que podríamos citar. Solamente quiero recordar el caso de Abraham. Abraham, cuando fue llamado por Dios, estuvo dispuesto, sin saber siquiera dónde iba, en un acto que mostraba una gran fe,
a ir a donde el Señor le estaba llamando. Pero apenas salió, y después de haber confiado tanto en el Señor, apenas salió, y en la primera población que llegó, negó a su mujer. Dudó de que Dios pudiera librarlo. Y no solamente esa primera vez, hubo una segunda vez que volvió a dudar. Pero todo esto fue parte de un crecimiento, fue parte de una enseñanza para Abraham, porque finalmente por eso llegó a ser llamado el padre de la fe. Pero Abraham tuvo que aprender esto. Abraham tuvo que aprender, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Una cosa es hablar y decir, me voy a consagrar al Señor, y otra cosa es muy diferente a lo que a veces los hechos ocurren en nuestra vida. Otro buen ejemplo de esto es David. Todos conocemos la historia de David, una historia plagada de hazañas, plagada de situaciones, circunstancias, de victorias increíbles. Un hombre que escribió muchos de los salmos, y de veras es fantástico la manera en que escribió David. Pero David tuvo también grandes caídas. Y solamente la que más queda en la mente es cuando él tomó a la mujer de otro hombre, y una serie de situaciones y circunstancias que ahí ocurrieron, que hizo de veras caer a David de una manera tremenda. Pero David también fue parte de esto que estoy hablando, en cuanto a que por la gracia de Dios pudo salir adelante. Por la gracia de Dios pudo ser considerado, por eso ahí en el libro de los Hechos, refiriéndose a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y la lista sigue. Enseguida ahí está Salomón. No había hombre más sabio sobre la faz de la tierra que Salomón. Y llegas al final de la vida de Salomón, y cómo terminó, adorando a dioses falsos. Salomón tuvo que experimentar también caídas para darse cuenta que nosotros todos, absolutamente todos, dependemos de la gracia de Dios para poder alcanzar victorias, para poder transformar nuestra vida. Y la historia sigue. Llegamos al Nuevo Testamento, y hoy vamos a compartir la vida de un hombre que, al igual que aquellos hombres del Antiguo Testamento, tuvo que enfrentar caídas dolorosas, tuvo que enfrentar tropiezos tremendos, tuvo él que darse cuenta de que finalmente todo aquello que puede uno llevar a cabo como siervo de Dios, como discípulo de nuestro Señor Jesucristo, tiene muchas veces la advertencia de cuidado. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, y que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que del que debe de tener. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El pasaje que vamos a estar tocando hoy está ahí está en los cuatro evangelistas, pero voy a tocar el que está particularmente en el libro de Marcos, allá en el capítulo 14. Estoy refiriéndome, y es el título del mensaje de este día, es cuando Pedro negó a nuestro Señor Jesús. Voy a leer en Marcos capítulo 14, desde el versículo 66. Como dije antes, también está en Mateo, también está en Lucas y también está en Juan, pero particularmente el Evangelio en Marcos narra algunos detalles que se complementan con lo de los otros. Dice así, Marcos capítulo 14, versículo 66, lo voy a leer en la Reina Valera. Mientras pasaba todo esto, Pedro estaba en el patio del palacio. De pronto llegó una sirvienta del jefe de los sacerdotes y vio a Pedro calentándose junto al fuego. Lo miró fijamente y le dijo: «Tú siempre estabas con Jesús, el hombre de Nazaret». Pedro respondió: «Eso no es cierto, no sé de qué me hablas», y se fue a la entrada del patio. En ese momento el gallo cantó. Un poco más tarde la sirvienta volvió a ver a Pedro y dijo a los que estaban ahí: «Este hombre es uno de los seguidores de Jesús». Pedro volvió a negarlo. Un poco más tarde, algunos de los que estaban ahí por ahí le dijeron a Pedro: «Estamos seguros de que tú
eres uno de los seguidores de Jesús, tú también eres de la región de Galilea. Pedro les contestó con más fuerza, ya les dije que no conozco a ese hombre, que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. Y tengo que pedir una disculpa porque lo leí de la traducción lenguaje actual, pero los dos últimos versículos los voy a leer acá en la Reina Valera. El último versículo sobre todo dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto lloraba. En Lucas, este versículo, bueno, esta parte habla, dice que cuando él negó por tercera vez, él volteó la mirada, pareciera ser que Jesús, que se supone por la posición y todo lo demás, donde estaba Jesús, en ese momento Jesús volteó, se encontró con su mirada y dice, saliendo fuera, lloró amargamente. Y bueno, son varias las cuestiones que podemos encontrar en este pasaje, son varias las situaciones que podemos ver en cuanto a la enseñanza que podemos obtener, en cuanto a la situación que Pedro tuvo que pasar. Y es una situación que si nosotros analizamos, reflexionamos, si nosotros realmente vivimos, nos vamos a dar cuenta que en un momento o en muchos momentos de nuestra vida va a ser momentos en que tal vez no estemos en el mismo escenario, pero lo que sí es cierto es que en muchas ocasiones podemos pasar lo mismo. Y con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, cuando menos nos demos cuenta, podríamos estar actuando igual que Pedro. Tal vez eso sean las malas noticias, pero dentro de esto también hay buenas noticias. Pero vamos a ver un poquito más en cuanto a la reflexión de lo que ofrece este pasaje ahí que leí en el libro de Marcos. Los padecimientos de Cristo se hacen mucho más notorios en esta sección del Evangelio de Marcos, su traición, su arresto y su juicio injusto. Todo ello para cumplir la voluntad del Padre de llevar sobre sí el castigo de todos los pecados del mundo. Sumado a estos padecimientos, de manera real y personal, está el sufrimiento del pecado personal de uno de los suyos, uno de sus más cercanos, uno que es receptor o que fue receptor de su gran favor, de su gran amor, de su gran misericordia. Aunque vamos a reflexionar hoy el hecho de que Pedro niega a Jesús, me gustaría o sería conveniente que pensando en la lección que estamos leyendo, pudiéramos decir, en lugar de Pedro niega a Jesús, que pusiera cada uno su nombre. En mi caso, Héctor niega a Jesús, y vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver por esto. Consideremos la mala noticia de nuestro actuar pecaminoso y la gran buena noticia del perdón de pecados que tenemos en Cristo. Hablaba yo por eso del contraste. Por un lado, el pasaje nos va a ofrecer, la enseñanza de la Escritura nos va a ofrecer que podemos pasar momentos demasiado drásticos, malos, hechos lamentables, como comentábamos en el mensaje de ayer, en que se ve que la naturaleza humana pecaminosa, horrible, desobediente, rebelde, en fin, y que se manifiesta en hechos sumamente vergonzosos en muchas ocasiones. Entonces, por un lado sí es cierto, esa naturaleza pecaminosa, pero por otro lado, la enorme, la inconmensurable, la grandiosa gracia de Dios y la oportunidad de que cada ser humano pueda ir madurando y pueda su vida cada día más estar consagrada a nuestro Señor. Miremos entonces en este sentido, o analicemos el sentido del pasaje que nos ocupa y que vamos a estar reflexionando. Primero, Pedro fue un gran apóstol. Era un gran apóstol y después fue un gran apóstol. No pasemos por alto que la Biblia no esconde la debilidad de ningún hombre,
por más grande e ilustre que éste sea. Ya mencionamos lo que pasó con David, ya mencionamos con algunos otros grandes hombres lo que ocurrió con ellos. Ahora, en el cumplimiento de la promesa de Dios, a ese mismo rey David que ya mencionamos con la venida de Cristo, se nos presenta la necesidad imperiosa de confiar solamente en Cristo. No importa, nota esto, no importa cuán valiente y esforzados podamos ser cada uno de nosotros. Y esto lo vamos a ver en el caso de un gran apóstol como lo fue Pedro, un hombre de liderazgo, muy valiente, muy determinado. Recordemos que apenas unas pocas horas antes trató de defender a su maestro a través de la espada y cortar la oreja de Malco, el siervo de uno de los enviados. Este gran apóstol fue uno de los 12. Pero no solamente era parte de los 12, era parte de los escogidos por Cristo para llevar a cabo su obra. Un humilde pero rudo pescador llamado para dar testimonio de Cristo, llamado a proclamar la buena noticia de Jesús, y fue constituido por el mismo Señor Jesucristo como pecador de hombres. Recuerda el pasaje ahí en Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Pedro atendió el llamado del Señor, nos dice el texto de su llamamiento, y como ya señalé ahí en Lucas y también está en Marcos, dejando las redes junto con su hermano, entonces siguió al Señor. Hablamos entonces de alguien que tiene un testimonio de conversión, de servicio y entrega a Cristo, alguien que fue fiel y sinceramente ha reconocido a Jesús como el enviado de Dios para salvar a los suyos, alguien con verdaderas y sólidas convicciones acerca de Jesús. Entre los 12 estuvo en el grupo de los 3 más cercanos que estuvo con Jesús en momentos muy especiales. Si tú recuerdas, junto con Jacobo y Juan, hay 3 pasajes en la Escritura donde preponderantemente o específicamente se encuentra Pedro con el Señor. La primera allá en la resurrección de la hija de Jairo, la segunda allá en el monte de la transfiguración, y la tercera allí en el jardín de Getsemaní, cuando fue llamado en forma específica por nuestro maestro para que estuvieran con él en esos momentos de tristeza, en esos momentos de angustia. Son 3 pasajes que nos llevan a ver que había una cercanía muy particular, muy especial de Pedro para con el Señor. Esta cercanía especial le permitía tener un mejor conocimiento de su maestro, de sus enseñanzas, de su carácter, de su revelación. Imagina, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, imagínate todo lo que platicaron ellos 3 con el Señor de manera más íntima, de manera más en comunión, tanto cuando subieron al monte como cuando bajaron con él, independientemente de lo que ocurrió allí en el monte de la transfiguración. Pero esto nos muestra que Pedro era muy allegado al Señor, que Pedro tal vez, igual que Jacobo y Juan, recibió palabras que tal vez los otros 9 en ese momento no recibieron, y esto hace un tanto diferente a Pedro. Pedro gozó de un gran privilegio de estar cerca de su maestro, contemplarlo y escuchar directamente sus enseñanzas. ¿Y a poco no? Para reflexionar, ¿no nos gustaría también disfrutar de ese privilegio? Y no estamos hablando que nosotros pretendamos ser apóstoles o apóstolas como algunos de manera, me gusta la palabra, como algunas de manera locamente hacen hoy en día, sino que poder ser aquellos que siguen al Señor con convicciones firmes, que amamos a Cristo, que está cerca de Cristo y dispuesto a seguirle y servirle de todo corazón. Estoy hablando de tomar el lugar de Pedro o tomar el lugar de ese siervo y como dijimos al principio, Héctor niega a Jesús. A mí me hubiera gustado tener esa relación personal cercana con nuestro maestro. Pues bien, si creemos en Cristo, nosotros también hemos sido atraídos y llamados por Él, tal como fue atraído y llamado el mismo Pedro, aunque no haya sido precisamente pescando, que fue la manera o fue la forma en que
en que Pedro escuchó el llamado y acudió al Señor. Un mensaje a nuestros oídos y a nuestro corazón ha llegado. Es el llamado del Señor por medio de la predicación de su palabra, y tal vez cada uno de nosotros en su momento escuchó esto a través de un mensaje, a través de una alabanza, a través de un testimonio, pero lo cierto es que fuimos llamados y muchos, ojalá que muchos más pudiéramos oír ese llamado y entonces dejemos todo y le sigamos a Él. Recordemos Marcos capítulo 14 versículo 50, dentro de ese todos del que nos habla Marcos estuvo también Pedro, ese gran hombre de Dios que prometió jamás escandalizarse del Señor, al igual que el resto de los grandes apóstoles llamados y comisionados por Cristo mismo. Huyó de Cristo lleno de temor, tal como vimos al estudiar en su momento el pasaje del versículo mencionado del Evangelio de Marcos. Un gran hombre de Dios, un seguidor ejemplar de Cristo, no solo lo dejó, sino ahora, como lo que estamos viendo y lo que ya leímos del versículo 68, directamente negó conocer al Maestro, ser uno de los discípulos de Cristo e incluso hasta llegar a maldecir. Qué tremendo, qué tremenda enseñanza. Y qué tremenda forma de mostrarnos, de hacer que nosotros podamos de verdad, como dice Santiago, vernos al espejo y no olvidar quiénes somos. Y eso es algo de reflexión para cada uno. ¿Cómo es posible que un gran hombre de Dios como el apóstol Pedro pueda ser capaz de negar a Cristo? ¿Cómo es posible que uno que apenas hace unas horas ha dicho jamás me escandalizaré de ti, y si es necesario dar la vida por ti, lo haré sin reparo alguno? Ahora, cuando se le señala el haber estado con Jesús Nazareno, pueda responder: no lo conozco, ni siquiera sé de lo que hablas o dices. ¿Cómo es posible que uno que ha dicho con firme convicción, tú eres el Cristo? ¿Te acuerdas? Allá en Mateo capítulo 18, cuando él hizo la declaración, una de las dos que están en la Escritura, ahí: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremendo, tremendo esto, tremendo lo que estamos analizando. Pero en el preciso momento que Jesús está siendo sometido a un juicio injusto, uno de sus más cercanos seguidores le niega rotundamente. Esta no es una falta cualquiera, es un pecado grave. Pedro demuestra con esto que no era infalible. ¿Qué tal que todo lo que dijera Pedro hubiera sido infalible, como pretenden sostener algunos grupos religiosos hoy en día, estableciendo que Pedro es cabeza de algo que no tiene sentido porque no es lo que enseña la Escritura, y sobre todo por eso mismo de que él, igual que todos nosotros, no somos infalibles. Hoy se atreven a proclamar algunos grupos, algún hombre que pueda ser infalible. Esa es la peor apostasía que puede existir para nosotros. Pero es un ejemplo no señalando el error, no por señalar la falla, no por señalar la equivocación, es un ejemplo para que, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Más que ver otros grupos, más que ver lo que piensa mucha gente, es ¿qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Puede pasar en mi vida esto? ¿Puede suceder en mi vida esto? Bueno, Pedro negó a su Señor, pero gracias a Dios esto solamente fue un paso hacia la madurez que necesitamos cada uno de nosotros, aquellos seres humanos, aquellos que podemos entender que uno puede fallar una y otra vez, que no tiene firmeza si no somos afirmados por Dios mismo. David
y Pedro son ejemplo de grandes hombres de Dios a los que la Biblia también señala de haber pecado y ofendido a su Señor, haciéndonos ver con eso que el único que nunca pecó, el único que nunca falló, que nunca hizo maldad y que ha sido siempre fiel a la verdad, es el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Pedro se vio rodeado de gran peligro. Si su maestro estaba siendo juzgado y agredido sin consideración alguna, ya dimos algunos detalles de cómo él fue vituperado, escupido, fue golpeado, o sea, se ensañaron totalmente con él. Entonces, tal vez ser identificado como su seguidor podría ser de señal de ser sentenciado a la misma situación. Pero ¿acaso ya no lo había dicho el Señor en Marcos 10, 38, 39? ¿No nos intimidamos ante el dolor, la enfermedad y la muerte? Pedro lo hizo, aunque antes había dicho otra cosa. Aunque no haríamos bien en minimizar el peligro que persiguió Pedro, tampoco hay necesidad por el otro lado de maximizarlo. Cristo ya les había advertido a todos que tendría sufrimiento por causa de su nombre, pero que tendrían que dar testimonio de él en todo lugar. Por eso Pablo dice, insta a tiempo y fuera de tiempo. Marcos capítulo 13, versículo 9 al 11 establece que esto no podía ser extraño a ellos, aunque ahora había sido extraño para Pedro, pero luego de aprender la lección, él enseñaría lo mismo a la iglesia. Allá en 1 de Pedro capítulo 4, 12 al 13, miren la maravillosa gracia del Señor, como afirmó a Pedro en su verdad, aunque no fue firme por sí mismo y negó a su maestro, pero aún esto sirvió al propósito del Señor de manifestar la grandeza de su gracia, de su misericordia para con los suyos y enseñarlos a ellos y enseñarnos a nosotros a confiar solamente en Él, a mirarlo siempre a Él y finalmente, un creyente que por un momento deja de mirar a Cristo, ¿qué es lo que puede ocurrir? Eso es lo que empecé hablando acerca de lo que advierte Hebreos, acerca de lo que advierte Pablo ahí en Romanos, en lo que leímos en el versículo 3 del capítulo 12, y lo que habla Pablo en Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y a veces somos tan propensos a que la soberbia, la vanidad, a que no se nos llene la cabeza de humo. Por eso Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu. Y cuando nosotros pensamos que ya estamos en un nivel de espiritualidad muy por encima de que podamos ser tocados o podamos ser desafiados a fallar, es cuando más cerca estamos. Y muchos de nosotros interpretamos de verdad, ya he comentado antes esto, y no es con el ánimo de molestar ni ofender a nadie, pero ya he comentado que el hecho de tener tanta sabiduría, que el hecho de tener tanto conocimiento, de intentar, yo me asombro a veces cuando de manera particular me hacen preguntas que pudieran ser importantes, que son importantes tal vez, pero que no son trascendentes en cuanto a lo que puede uno seguir en el camino para lograr la salvación. Pero es que creo que como dice Pablo ahí en Corintios, primera carta, capítulo 4, que dice que advierte, no pretendamos ir más allá de lo que está escrito. Y a veces queremos de veras a través del estudio, de la sabiduría, del conocimiento, desmenuzar de tal manera cada versículo, cada palabra, hasta la misma coma, hasta el mismo punto, que finalmente nos alejamos de lo esencial. Eso era parte del problema de los fariseos. Por eso ahí en Mateo 23, el Señor cuando habla de los ayes, ay de vosotros escribas y fariseos hipócrita, porque coláis el mosquito y dejáis pasar el camello. Y todo uno tiene que entenderlo en un balance que solamente nos permite el Señor, en un balance que debe de existir en nuestra vida, porque si no atendemos, si no estamos conscientes de verdad de lo que advierte Dios,
sobre todo en cuanto al ego del ser humano. Lo más seguro es que nos encontramos en situaciones como las que pasó Pedro y como las que pasaron grandes hombres allá en la antigüedad. Pedro es el ejemplo vivo de un creyente que por un momento dejó de mirar a Cristo. Y fíjate, cómo la lección se repite una y otra vez. Y solamente quiero mencionar aquí, dejó de mirar a Cristo. ¿Te acuerdas? Iban en la barca, estaban ellos remando, estaban agotados. Según la cronología bíblica, tal vez habían estado remando por espacio de 8 horas en medio de una gran tormenta. El maestro no estaba, había quedado en el monte. Estaba orando seguramente por ellos, porque su fe aumentara. Y cuando vino a ellos, estaba tan dura la tempestad, estaba tan difícil, no solamente las cuestiones naturales, sino en su mente tal vez estaba nublando la seguridad, la convicción, la fe de que el Señor ya se hubiera olvidado de ellos, y por eso es que lo vieron como un fantasma. Pero cuando Él afirmó que era Jesús, entonces la primera reacción de Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué fue lo que pasó con Pedro? Bajó de la barca y asombrosamente caminó sobre el mar. Y cuando mantuvo la mirada en Jesús, él estuvo caminando sobre el mar, estuvo haciendo prodigios, milagros, maravillas en su vida. Pero apenas dejó de ver a Jesús, apenas apartó la mirada de Jesús, y luego ¿qué pasó? Se hundió. Y tú conoces la historia. Y sobre todo me encanta la última lección que particularmente el Señor le dio a Pedro, allá relatada en Juan en el último capítulo, cuando él está la misma situación. Ellos han vuelto a la pesca y después el Señor prepara cena y todo, y después de manera particular: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Fíjate otra vez: sí, Señor, tú sabes que apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas?, preguntó por segunda vez. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Con todo el arrojo, con toda la gallardía, con toda la valentía que a veces salía como parte de un gran liderazgo de Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, cuida a mis ovejas, o cuida a mis corderos. Y le preguntó por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, no podemos ver el tono, ni mucho menos ahí en la escritura, pero por las palabras que contestó Pedro, por lo que traduce ahí la escritura, dice: ay, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis corderos. O sea, le estaba diciendo la labor que ahora él iba, así como Jesús lo tuvo con Pedro, ahora lo que Pedro iba a tener que hacer con otros. Y sin embargo, apenas habían caminado unos pasos, y ahí iba el apóstol Juan, el discípulo amado, dice ahí en la escritura. ¿Y qué hizo Pedro? Casi, si yo traté de parafrasear lo que dice ahí en los versículos: Señor, yo he entendido, ahora sí ya entendí la lección. Señor, pero creo que esa lección la necesitan aprender, particularmente refiriéndose a Juan. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, y me gusta la traducción en lenguaje actual, o Dios habla hoy, ¿qué te importa a ti? Sígueme tú. Pero eso muestra que igual que cuando que se empezó a hundir, igual que como lo que estamos viendo aquí en la negación, igual cuando pasó ahí en lo que estoy hablando, en cuanto en lugar de permanecer con la mirada en Cristo, estar viendo a otro, apartar la mirada del Señor. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y qué es lo que pasa en el ser humano cuando nosotros dejamos de mirar a Cristo? Nos dice el relato de Marcos que Pedro estaba en el patio de la casa del sumo sacerdote. Al parecer la reunión se celebraba en una sala o especie de auditorio que quedaba en una parte alta de la casa. Por eso hablaba de los detalles que ofrece Lucas, en que hubo un momento en que Jesús probablemente vio en el preciso momento cuando él lo negó por tercera vez, mientras que el acceso a la casa se daba desde un patio alrededor que quedaba en la parte baja, de modo que desde ahí se podía escuchar lo que pasaba en la parte alta. Ahí logró entrar Pedro, luego que había seguido al Señor de lejos cuando lo llevaba arrestado. Ahí se reunió con servidores del sumo sacerdote y otras personas que no eran propiamente seguidores de Jesús, quienes advierten por segunda y tercera vez que Pedro era uno de los 12. Cuidado con quién nos reunimos, cuidado con quién compartimos.
no precisamente el Evangelio, pueden llegar a ser ocasión de tropiezo. Fíjate cómo qué sabiduría de la Escritura. Por eso el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios 15:33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pedro en la segunda oportunidad simplemente dice que no conoce al Señor, pero en la tercera ocasión, por el relato del Evangelio de Juan, sabemos que un familiar de aquel a quien Pedro cortó la oreja le señaló de haber estado con Jesús en el huerto. Además, su manera de hablar es característica de los galileos, principales seguidores de nuestro Señor Jesús. Ante esto, por tercera vez, Pedro niega al Señor. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Lo que estuvimos detallando hace un momento. Pedro dejó de mirar al Maestro. Pedro dejó de mirar a Jesús. Y eso es una enseñanza para nosotros. Nosotros debemos permanecer con la mirada en el Señor. En Hebreos 12, versículo 2, habla acerca de esto. Mantener sin fluctuar la fe de nuestra esperanza. Y tenemos que mantener la mirada en el Señor, porque en el momento en que dejamos de mirar al Maestro, en el momento en que nuestra mirada ya no está en el Señor Jesús, está en la pandemia, está en las dificultades económicas, cuando nuestra mirada está en las dificultades de salud, cuando está en los problemas cotidianos o en los problemas graves como los que estamos pasando ahorita en la pandemia, ¿qué crees que va a pasar? Lo más seguro es que, cuando menos nos demos cuenta, estamos deslizándonos, incluso algunas ocasiones estamos a punto de caer. El Señor advirtió sobre el pecado de Pedro, pero también advirtió la necesidad de velar y orar para no entrar en tentación. ¿Recuerdas ahí en el jardín de Getsemaní? A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero Pedro, al igual que los demás, no atendió esta advertencia. En lugar de velar, se durmió. En lugar de pedir al Señor ser guardado de la hora de la prueba que venía, declaró jamás negar a su Señor. Hermanos, creo que hay algo. Y para todos aquellos que de verdad queremos ser discípulos del Señor, no pasemos esto por alto, no desestimemos lo que nos advierte la Escritura, no echemos en saco roto las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Si bien Él nos ha prometido su gracia para siempre, nos ha dado medios por los cuales somos fortalecidos o podemos ser fortalecidos en la fe y afirmados en esa gracia, y esto nos hace responsable de utilizar las cosas adecuadamente. No menospreciemos la enseñanza del Maestro, no menospreciemos nunca su palabra. Démosle la importancia que tiene la enseñanza de las Escrituras, la práctica de la oración, la participación de cada uno de los actos que tenemos como discípulos, como iglesia del Señor, la comunión unos con otros. En fin, esto nos va a llevar a tener un crecimiento y podemos tener realmente un aprovechamiento espiritual. No es algo caprichoso, fastidioso, es para nuestro verdadero bienestar. No seamos necios, sino entendidos en conocer y obedecer la voluntad de nuestro Dios. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. No seamos insensatos, sino entendidos de la voluntad del Señor. Es lo que Pablo escribió allá en Efesios capítulo 5 versículo 15 al 17. Un buen ejemplo de esto, ve allá al jardín del Edén. Adán y Eva pecaron al dar más crédito a las palabras de Satanás que a la palabra de Dios. ¿A quién da más crédito usted en el día de hoy? ¿A quiénes damos más crédito? Pedro no dio la atención debida a la advertencia del Señor, no reflexionó en ella seriamente, y por eso cuando ve un peligro inminente, al ser identificado como un seguidor del Maestro, por segunda y tercera vez lo niega, dejando así de mirar
a Jesús. Pero ya casi para finalizar, ya hemos dicho que Pedro prometió jamás escandalizarse por Cristo, incluso morir por él si era necesario, pero no oró para entrar en tentación. El cansancio del cuerpo era más fuerte que la percepción de su necesidad de depender de Cristo, y luego todo esto puede entrar en la misma forma en nuestra vida. Todo esto nos permite ver la actitud de autoconfianza, de fuerza propia en tratar de seguir a Jesús, de demostrar su propia capacidad de perseverar. ¿Cómo podemos perseverar en seguir al Señor si no tenemos su fuerza? ¿Y cómo obtenemos la fuerza? Pues en una relación continua, en una relación individual, personal con Dios. ¿Cómo descansar y gozarnos en la buena voluntad de Dios si no confiamos en Él a la hora de la prueba? Eso es lo que está pasando ahorita. Muchos de nosotros por eso pareciera ser que damos patadas de ahogado. ¿Por qué? Y es una expresión que se utiliza aquí en México para decir, no sabes nadar, caes en el agua y das patadas de ahogado, porque estás a punto de hundirte y no sabes nadar. Pero en el plano espiritual puede ocurrir, y ahorita con lo que estamos pasando con esta pandemia horrible, muchos de nosotros estamos dando literalmente dando patadas de ahogado. ¿Por qué? Porque se nos olvida que Dios está en el control, que Dios tiene la soberanía, que Dios tiene en su mano el orden de todas las cosas, y a veces somos más propensos a escuchar, a llenarnos de toda la tontería que hay en este mundo, cuando en lugar de eso mantengamos nuestra mirada, como dice Pablo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven, aún esta pandemia, aún las dificultades económicas, aún las situaciones laborales, aún las situaciones personales, de salud, cualquiera que sea. Dice, no mirando las cosas que ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven, como esto que he mencionado antes, son temporales. Pero lo que no se ve solo es eterno. Si bien es cierto que el pecado de Pedro no fue algo leve, incurrió el hecho que en la violación abierta contra el tercer mandamiento, al jurar bajo maldición, o sea, podría ser un anatema, que no conocía a Jesús, había pasado el tiempo luego de 2 negaciones, y la tentación se hace más fuerte a la tercera vez. Parece que ya todos los que estaban en el patio sabían que Pedro realmente era uno de los seguidores. Pero enseguida el gallo canta y nuevamente Pedro escucha. Pedro es llevado entonces a pensar, reflexionar, meditar en las palabras que antes habían sido dichas por aquel que había sido enjuiciado, injuriado y agredido injustamente, pero que le había prometido. Y esto es lo que tenemos que aferrarnos también nosotros. Le había prometido su amor y su restauración. Ante esto no había otra cosa que hacer para él sino llorar amargamente por haber ofendido al Señor. Lloró por la palabra del Señor. Y nosotros también podemos incluso a veces llorar. Acuérdate la segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Y tal vez esto es un motivo de esperanza para que si nuestro llanto, en que a veces debemos sentirnos contristados, quebrantados, de que le estamos fallando al Señor, aun cuando nos lo ha advertido. Pero ¿sabes qué? Pedro niega a Cristo. Es un hecho histórico que nos retrata la debilidad de todo creyente, de todo verdadero creyente, que debe aprender a someterse por completo a Cristo, a confiar solamente en Él para poder seguirle. Puedes imaginar el cuadro de la negación de Pedro ante la misma presencia de nuestro Señor Jesús cuando el gallo canta por segunda vez. Si nos fuera permitido, podemos imaginar lo que causó esta negación en el corazón del mismo Señor, que se ve rechazado y desconocido por uno de sus más cercanos seguidores. A pesar de ello, sabemos que el Señor no lo rechazó, porque lo había escogido para sí, para manifestar su amor, su poder y su gran gloria. Si te ha sido dada la verdadera fe, también te es dado el verdadero arrepentimiento, para que veas tu pecado como es una gran ofensa a Dios y te duelas de él, pero mira a Cristo para tu restauración, para retomar tu servicio y entrega a Dios, aunque percibas gran peligro a tu alrededor. Pero hay algo que debemos de
de permanecer, de no dejar de hacer. Y ese algo es poner la mirada siempre en nuestro Señor Jesucristo. Si mantenemos la mirada en el Señor, si nos concretamos que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, a pesar de todo lo que estemos enfrentando, y sobre todo, de verdad, consideremos esto en estos tiempos de aflicción, en estos tiempos difíciles, como he mencionado en los devocionales que estoy tratando de compartir todos los días. Estos tiempos de aflicción son tiempos de oportunidad. ¿Cuál oportunidad y cómo mantener esa oportunidad? La oportunidad de glorificar a través de nuestra vida a Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Podemos caer? Sí. ¿Podemos tropezar? Sí. Podemos incluso en momentos a través de nuestros pensamientos, actitudes, acciones, negar al Señor. Sí. Pero ¿sabes qué? Mantengamos la mirada, los ojos puestos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, y a través de ello honraremos y glorificaremos al Señor. Gracias otra vez a los que se pudieron conectar. Gracias, de todas maneras seguiré compartiendo. Es ya casi fin de semana. Bueno, estaba yo pensando cuando trabajaba, casi fin de semana laboral, pero bueno, de todas formas el día de mañana, como ya he mencionado antes, no grabo hasta el próximo domingo, pero yo espero que tengas un fin de semana maravilloso y recuerda, el día domingo es Día del Señor. Hay que reunirse vía las redes, vía internet, a través de los medios que ofrece esta herramienta, o quienes tengan el privilegio, la misericordia de Dios para reunirse en alguna casa o en el edificio. Gloria a Dios por ello, pero no olvides que de una u otra manera reúnete. ¿Para qué? Para mantener la mirada puesta en el Señor. Eso es lo que espero. Mientras tanto, te mando 1,000,000 de bendiciones.